Shabbat shalom, todos y cada uno en la tierra del internet. Este es el hermano Juan. Nos ponemos de pie, te damos gracias, Padre, porque tú estás en nuestra mente y en nuestro corazón. Limpia nuestros pensamientos, limpia nuestro corazón y muéstranos tu verdad, que tú eres la verdad. Y te amamos y queremos acercarnos a ti en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Radio Dream. Muchas gracias por tu aporte. Muchas gracias que estás acompañando a hermano Juan y la Biblia 7000. Un agradecimiento, un caluroso saludo desde aquí, desde Medellín, Colombia. Un abrazo fraternal y que el mensaje te llegue al corazón y a la mente y puedas conocer más del Padre. Yo les digo que hay que conocer al Padre. Y con estas prédicas lo que se busca es que ustedes abran sus libros de la Biblia, pausen la prédica, busquen, escudriñen en sus Biblias, vean el mensaje que está en pantalla, compárelo con lo que está en la Biblia. Piense, medite sobre eso y el Padre les va a hablar. Pastor Dawel hace 8 días estaba hablando, y no quiero que se confundan en ningún momento. Pastor Dawel estaba hablando sobre comandar y pedir. ¿Cuál es la diferencia entre comandar y hacer una petición? Son dos cosas completamente diferentes. Comandar es yo comando que esta fiebre se vaya, yo comando que esta tos se vaya ahora mismo. Y una petición, yo te pido, Padre, encarecidamente, que envíes un ejército de ángeles a que nos proteja. Petición y comando. Son dos cosas muy diferentes. Él tiene toda la prédica en inglés. Yo hoy no voy a hablar ni de la petición ni de comandar. ¿Cierto? Me voy hoy más estrictamente por una cosa que nosotros luchamos a diario y es un espíritu religioso al cual nos toca comandar que salga de nuestras vidas. No hay ninguna petición para que ese espíritu o esa religiosidad que hay en algunas personas se vaya. De la única manera que se puede superar la religiosidad es con el Espíritu Santo. Adquiriendo el Espíritu Santo adquiere uno entendimiento. Y como no tiene entendimiento, entonces ahí va el asunto. Perdón. Entonces, nos vamos a centrar el día de hoy a hablar de el espiritual o religioso. Espiritual o religioso. Yo le pregunto a usted qué es. ¿Usted es espiritual o usted es religioso? El religioso se conoce, se entiende. Religioso se entiende por aquel que tiene un grupo de creencias arraigadas y que cree en ellas. Eso es lo que lo hace a un religioso. Son tan religiosos y algunos pasan al fanatismo con su religión. No así aquí en esta comunidad o en Straightway o en Estados Unidos. Ahora, si nos quieren llamar fanáticos y que somos fanáticos de Jesús, hágale. Está en confianza. No tiene por qué. Yo soy un fanático de Jesús.
Yo creo en Jesús y yo soy fanático de Jesús. Y si me quieren decir que soy un fanático, sí, yo soy fanático, así como usted puede ser fanático de Shakira, pues yo también soy fanático y frenético de Jesús, porque no puedo. O me va a rechazar por eso. Pues, eso es lo que soy, un fanático de Jesús. Y Jesús está conmigo y yo estoy en él. Eso fue lo que tratamos de explicar la semana pasada, que si usted está en Jesús y yo estoy en Jesús, hay una común unidad. De eso se trató la prédica de hace 8 días. Si no la entendió, entonces ahí le di la estripa que lo entendiera. De la única manera que tenemos una común unidad es por Jesús. Ahora, Jesús, ¿a quién vino casi que a regañar, a reprender? A los religiosos. Y Jesús, como Jeremías, como Isaías, como Oseas, como Daniel, como todos los profetas que han pasado por la tierra, como el mismo Juan, porque los profetas eran hasta Juan, vinieron fue a reprendernos para que encontremos el camino, que es lo que vamos a explicar a continuación. Y el Padre que está en los cielos ha luchado, ha guerreado, ha peleado con este tipo de espíritu. El religioso cree que el Dios Padre Todopoderoso es un ser de luz, de amor, que no mata, que no derrama una gota de sangre. No así en la Biblia. La Biblia se ve que se requiere sangre de sacrificio para limpiar nuestros pecados. Solo se necesita de sangre para limpiar nuestros pecados, la cual Jesús, el cual nosotros somos fanáticos de Jesús, Él derramó hasta la última gota de su sangre por sus pecados y por mis pecados. Entonces, el religioso no quiere ver que Dios es un ser que requiere de sangre para limpiar los pecados. Y eso un religioso no lo ve, no lo siente, no lo palpita, no lo visualiza, no lo entiende. Ni lo va a entender, nunca lo va a entender. Y la sangre que se ha derramado a través de los años en la Biblia es por pecado. Por pecado. Y usted me dice, bueno, ¿y entonces qué pasó con Adán y Eva? Me imagino que perdieron a su hijo más querido y el más adorado, que fue a Abel. Perdieron tal vez, pudo ser su primogénito Abel, por su pecado, por no haber obedecido a no comer del árbol que estaba en medio del huerto. Y se ve desde el principio hasta el fin, se ve cada gota de sangre derramada en ese libro. Un libro bañado en sangre por nuestros pecados. Porque lo único que hace violento el libro es porque no somos obedientes, porque somos desobedientes. Estamos viendo la violencia que se está instaurando ahorita en el presente con las guerrillas y con todo. Se ve la violencia y el baño de sangre que eso conlleva. ¿Cómo alguien puede ser guerrillero pero no puede ser seguidor de Jesús? Y a los seguidores de Jesús nos tratan de sangrientos cuando los guerrilleros que vendrían siendo... A ver, si un seguidor de Jesús es sangriento, ¿qué vendría siendo un guerrillero que mata, secuestra, viola? Y son más aceptados los guerrilleros en esta sociedad que un seguidor de Jesús. Porque los seguidores de Jesús hacen una cosa que el guerrillero no hace: reprender, corregir y que dejen los pecados. Entonces son más abominables los que vienen a reprender y a corregir que un guerrillero. Y ahí puede ser que a nosotros nos odien más
que a los guerrilleros. No más nuestra presencia les incomoda. Claro, ¿usted entiende eso? Eso es otro asunto. Eso es otro asunto. Bueno, entonces, en Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, es lo que da vida. Sus pecados traen muerte, su carne trae muerte, sus pensamientos propios de usted traen muerte. Las palabras que yo les hablo, dice Jesús, las palabras que yo les hablo, las palabras que yo les he hablado, son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Ustedes están conscientes de lo que están leyendo? ¿Y usted de qué es? ¿De la carne o del espíritu? Porque si usted la pasa pensando en cosas de la carne, pues usted es de la carne. Pero los que son del espíritu solo piensan en las cosas del espíritu. Esperamos que usted piense en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ojo con esto, es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Usted no tiene paz en su vida y le toca orar por paz, ya sabe que no tiene espíritu por ninguna parte. Y si las palabras que Jesús habló son espíritu y son vida, ¿qué está haciendo usted? Sería la pregunta, ¿no? Por cuanto los designios, o sea, los principios, el insight de la carne es enemistad contra el Padre, porque no se sujeta a las leyes del Padre, ni tampoco es que pueda. Que nos quede claro eso. Entonces, si usted piensa en la carne y actúa de acuerdo a eso, pues usted no tiene cómo sujetar sus pensamientos y sus ideas al Padre, porque la ley del Padre no le va a funcionar ahí. Y los que viven según esa carne, sus pensamientos y sus deseos, no pueden agradar al Padre que está en los cielos. Pregunta, ¿usted agrada al Padre con lo que usted habla? ¿Usted agrada al Padre con lo que usted piensa? Con todo eso se agrada al Padre, dándole a Él gracias por haber dado a su Hijo y haber derramado hasta la última gota. Eso es vida, eso es espíritu. Dar gracias por eso, por ejemplo, es un ejemplo. ¿Piensa usted en ese espíritu y en ese perdón que vino de la gracia del Padre? Sí, hermano Juan, pero muy de vez en cuando. Bueno, tocaría pensarlo más a seguido. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu del Padre mora en ti. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, tal cual como lo que él dijo, lo que él expresó, pues no es del Mesías, no es del Padre. ¿Sí o no? Bueno. Romanos, la epístola que envió Pablo a los romanos, epístola de Pablo a los romanos, en el capítulo 8, versículo 10, dice, pero si el Mesías está ¿se acuerda que hace 8 días estábamos hablando que estar en Jesús, si tú estás en Jesús y yo estoy en Jesús, esa es la común unidad que tenemos entre tú y yo. Mientras no haya esa común unidad, no nos vamos a entender. Téngalo por seguro que no nos vamos a entender. El cuerpo en verdad tiene que estar muerto a causa del pecado. Su cuerpo tiene que estar muerto. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? Esa que llevó
esa justicia que llevó a Jesús a que muriera empalado, no crucificado, empalado, y derramar hasta la última gota de sangre por sus pecados. Entonces, por eso el Espíritu vive a causa de esa justicia, porque Jesús hizo eso. Si Jesús no lo hace, el Espíritu no podría vivificar, porque se requiere de sangre por nuestros pecados, y ya se derramó hasta la última gota. Entonces lo que se espera de usted es que no siga pecando. Y si el espíritu de aquel que se levantó de dentro de los muertos, o el que levantó a Jesús de los muertos, mora en nosotros, que así debería ser, debería morar y de estar allá, pero nosotros callamos mucho esa voz. ¿Por qué la callamos? Porque es la de los profetas, es esa misma voz de los profetas, de corrección, de que nos reprende, no lo haga, no lo toque, deje eso quietico, no lo haga, no coma de eso, no haga eso. El que levantó de los muertos a nuestro Mesías Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. O sea que nosotros no deberíamos a esta altura tener ninguna enfermedad. Porque si mi cuerpo está muerto por el pecado, el espíritu vivifica ese cuerpo, ya que es el templo del Espíritu Santo. Para ponerlo en contexto, ¿no? Tú sabes que el templo eres tú. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Eso nos lo dicen en 1 Corintios 3:16. A modo de pregunta, de reflexión. Reflexióneme esta, mejor dicho. Pablo, en su primera epístola a los que vivían en Corintio, en el capítulo 3, versículo 16, dice: usted no sabe que usted es el Espíritu, que usted es el templo del Padre y que el Espíritu del Padre mora en usted. Hagamos la pregunta otra vez. Usted no sabe, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que Él mora, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces la pregunta es, ¿usted sabe por casualidad y por destreza que usted es el templo donde el Padre habita? Y si no habita ahí el Padre, por lo menos su Santo Espíritu. Entonces llegar a la conclusión, o sea, poder llegar a determinar esto, en nosotros tiene que ser muy importante. Llegar a esta lógica. Yo soy el templo donde está el Espíritu, donde mora el Espíritu del Padre. Yo soy ese templo. Yo soy ese templo. Yo soy ese templo. ¿Es hora yo de pensar en nuevas cosas? ¿Orar en nuevas cosas? ¿Visual? ¿Ver diferente? Entonces tenemos nuestros 5 sentidos: la vista, el sabor, el oído, el tacto. ¿Cómo los usa usted? El olfato. Vista, olfato, gusto, oído y tacto. 5 de nuestros sentidos donde deberíamos estar buscando el Espíritu del Padre dentro de nosotros y dónde está habitando. No volver todo sentimiento, no es que yo me siento cansado, es que yo siento dolor de cabeza, es que yo siento. ¿Usted puede sentir algo que no ve? ¿Usted puede sentir gripa? ¿O puede sentir la gripa? No, no la puede sentir. Usted siente síntomas que le dicen que tienen gripa, pero no siente a la gripa.
O sea, ojo con lo que les estoy diciendo. ¿Cuáles serían sus síntomas para interpretar con sus vistas, con su oído, con su gusto y con su tacto? 1, olfato. 2, vista. 3, 4, 5. ¿Cuáles serían sus síntomas? Usted no siente la gripa, ¿no? Pero si tiene dolor de cabeza, tiene la nariz, tiene la nariz tapada, tiene tos, siente somnolencia, le arden los ojos. Entonces usted llega a la conclusión, yo tengo gripa. Igualmente debería tener usted ciertos síntomas para que usted llegue a la conclusión que está en el Espíritu Santo y no en sus pensamientos, por ejemplo. ¿Cómo así? Cuando usted reflexiona en la muerte de Jesús, que por ahí debería pensar usted, comenzar a pensar de la mejor manera para empezar a tener este tipo de síntomas, de sintomatología de que usted está en el Espíritu, empiece por la muerte de Jesús, que Él murió por mí, murió por mis pecados. Y le están hablando, no, es que Jesús limpió todos los alimentos. Sí, Él murió para limpiarlos. ¿Usted cree que Jesús murió para limpiarle a usted el cerdo? Y Él vino aquí solamente a limpiarle el cerdo que usted quiere comer. Ahora, ¿usted lo quiere comer? Usted lo puede comer. Ahora, ¿usted lo debe comer? Mire todo este poco de preguntas que nosotros nos deberíamos estar haciendo en el momento que estamos dialogando con alguien. Y nosotros no hacemos preguntas, nosotros estamos dando respuestas. ¿Por qué? Estamos en una muy mala sintomatología. No tenemos los síntomas de estar tratando de retomar con preguntas que nos están haciendo, más preguntas. ¿Sí o no? Porque eso hace la persona espiritual. Quien es espiritual devuelve con pregunta, por lo general. Entonces llega un religioso, ¿sí o no? Llega religioso. Y entonces vea, aquí encontramos esta tipa aquí, que la encontramos en adulterio. Y ¡pum! La tiran ahí a la pobre mujer, que deberían también haber traído al hombre, porque es que la mujer no es solamente la culpable de adulterio, si ella es adúltera, tienen que traer al adúltero también. Le traen coincidencialmente a la mujer, pero no traen al hombre con el que estaba en adulterio. Muy posiblemente, pregunto yo haciéndome preguntas en mi espíritu yo me hago la pregunta, a lo mejor el tipo con quien adulteró no era de dentro de la fe, debió haber sido un gentil, por eso a lo mejor no lo llevaron. A ver, díganme si ustedes ya habían pensado en eso, a ver. No pensamos porque nosotros no nos preguntamos ese tipo de cosas, porque no estamos siendo espirituales. Estamos viendo la carne tirándose en el suelo, lo vemos en nuestra imaginación, lo estamos viendo cómo la traen, cómo la tiran al piso y dicen, ve, aquí está esta adúltera, y la tiran ahí, ¡pum!, al piso. ¿Y dónde está el hombre con quien adulteró esta mujer? No está, ¿no? Pero esas preguntas ustedes se las hacen, no. Y tienen la cachaza de preguntarle, venga, maestro, y decirle maestro, además, maestro a alguien, ojo que este alguien a quien esta gente está llamando maestro, es a un tipo, tal vez barbudo, mechudo, muy de la calle, melenudo, tal vez. Le dicen maestro. Fariseos, ¿no? Llamándole maestro. Maestro, esta mujer es sorprendida en adulterio y la tiran ahí como
un bulto de carne y hueso. Y vea que aquí nos volvimos el espíritu del que da vida, vea. Aquí ya está mal esta. Vamos a Juan, capítulo 8, versículo 5. 5. Entonces vamos aquí a la Biblia porque ahí no la metí anoche, entonces vamos a... Entonces aquí dice, vean, dice, cogimos a esta mujer en adulterio, la botaron ahí como un bulto de hueso y carne y entonces le dice, vea, y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Y si Moisés lo manda, que fue un profeta del Padre que está en el cielo, usted a ver, ¿usted qué dice? A ver, contanos a ver con qué nos vas a salir. Entonces, Jesús, mirando hacia el piso, rayando el piso. Ahora, él sabía muy bien lo que estaban haciendo estos, ¿no? En el versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle de algo porque ese es el espíritu religioso. La esencia del espíritu religioso es acusar. ¿Y quién es el acusador de los hermanos? ¿Quién tiene esa naturaleza? En toda la Biblia solamente hay un ser que tiene esa característica, tiene esa esencia de acusar a los hermanos. ¿Quién será? No se pierdan el próximo capítulo, a la misma hora y por el mismo canal. Ah, no, ustedes ya son conocedores, ustedes ya deben de saber de quién estamos hablando, ¿sí o no? El que no sabe que no piense. Y el que piensa, pierde. Y el que pierde, gana. ¿Sí o no? El que gana, pierde. O el que pierde, gana. ¿Cómo es el asunto ahí? Entonces, mas esto decían tentándole para poder acusarle, para poder, porque vienen con la naturaleza del enemigo, ¿no? Pero Jesús, inclinado, sigue rayando la tierra, ¿no? Con el dedo, siguen ahí, él sigue juzgando su tierra. Entonces yo quiero que ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, analicen los siguientes puntos a analizar. ¿Cuál es el primer punto que hay que analizar? Que el espíritu religioso lo quiere acusar a usted por ser fanático de Jesús. Quiere criticarlo. Detrás de toda esa acusación hay una crítica, la cual está llena de resentimiento porque este espíritu religioso no entiende porque usted sí entiende y ellos no. Y hay resentimiento fatal, horrible, porque usted sí entiende y ellos todavía no han logrado entender lo que quieren entender, pero no pueden porque ven todo, desde dónde ven desde qué perspectiva ven ellos la cosa. Ya se los dije al principio, ¿desde qué perspectiva? A ver, pues desde la carne. No estamos hablando pues de eso, que la carne, que la carne, que la carne, que lo que es nacido carne es carne y lo que carne es, y que todo eso lleva a la muerte. ¿Y que cuál es la muerte? Pues la acusación, la crítica, el resentimiento, que todo eso agrupadito tiene su nombre, amargura. Y todo esto termina en una amargura y por eso es que sufrimos de artritis, por eso sufrimos del corazón, por eso hay cáncer en el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento de algo que no se puede entender. ¿Qué es? El espíritu. Usted lo entiende y entonces empieza la acusación, la crítica, el resentimiento, todo cargado con amargura. Así lo ven a usted los religiosos. ¿Será que usted sí se da cuenta de esta gente religiosa, que es muy religiosa? Y que lo recibe con preguntas para tentarle a ver qué va a decir.
¿qué va a hacer usted la próxima vez que los tenga enfrente? Porque el espiritual, como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra esta adúltera. Puntos a tener en cuenta. Primero, él piensa en todos y solamente le habla a uno. ¿Cómo hace de maravilloso el espíritu que siempre está pensando en todos, pero habla a uno? Y cada vez que usted lee una escritura, le habla a todos, pero se refiere a mí. Y me está hablando a mí. Y usted escucha una prédica y se la dice a todos, pero yo soy el que me encuentro como chuzado, como pellizcado, es como, mejor dicho, me la echaron a mí, el tarrado de agua sucia me lo echaron a mí. Algo muy importante que una persona espiritual piensa: ¿en qué? En el pecado. ¿Cómo puede usted conjugar lo que usted esté hablando con el pecado? ¿Dónde está el pecado involucrado para que usted lo nombre? Y algo que es súper maravilloso, que es donde está su sabiduría. ¿Dónde habrá? Dice Moisés, ¿no? Por allá en Deuteronomio, váyale a Deuteronomio 4, váyale a ese. ¿Dónde sale este pueblo tan inteligente y tan sabio? Que tiene leyes tan poderosas. O sea, los 10 mandamientos los tiene que tener usted en mente sí o sí. O sea, que un ser espiritual está pensando en todos y en uno solo, piensa en el pecado y piensa en esos 10 mandamientos. Todo el paquete completo. ¿Quiere escucharlo? El que esté libre de pecado, que lance primero o arroje de primeras la piedra. Nombró el pecado, nombró la ley, se lo dijo a todos, pero le habló a cada uno. Así tenemos que nosotros llegar a perfeccionar nuestro hablado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros aborrecemos la corrección. ¿Usted aborrece la corrección? ¿Usted aborrece que lo corrijan y le digan: ¡oye! ¡Despierte! Ponga atención. ¿Aborrece eso? Esta semana fui a una inducción y la señora era toda sola. Y sí que ofende, sí que molesta que uno esté escuchando una charla y que... ¡Qué cosa tan fastidiosa! Pero había gente dormida en el auditorio. Se veía forzada. Así llaman a los perros. Así llaman a los dormidos. Y así le aplauden a la ovación cuando alguien dice algo bien. Entonces tiene muchos significados, ¿sí? Entonces aborrecemos eso, que nos corrijan. Y es molesto que fastidioso, ¿sí? ¿No? Y es como si lo estuvieran atacando a uno. Uno se siente cacheteado cada vez que le hacen eso, ¿o no? ¿Se lo sintieron o no? ¿No sienten que el que esté hablando le empiece usted a aplaudir así? ¡Hola! Despiértese. Y fastidioso, ¿sí? Pues para mí lo es. Yo no sé ustedes si lo reciban tan... Pero no nos gusta. En el Salmo 50, que tanto me gusta, que tanto lo recomiendo, dice: pero el malo dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? ¿Quiere poner atención qué es lo que dice el Padre? ¿Quiere escuchar las palabras del Padre? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Estas son palabras, es el Padre el que está hablando. Y le está preguntando a un gentil, a un alguien que tenga la cosa religiosa: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? A ver.
O sea que hay algo que le choca a los religiosos, es que usted empieza a hablar de leyes y ser legalista. ¿Y qué puede tomar? ¿Usted se acuerda del pacto? Bueno, bueno. No aplaudamos y dejámoslo así. Salmo 50, 17. Usted que es religioso se le nota que aborrece la corrección y echas a tu espalda mis palabras. No hacen eso los religiosos, no hicieron eso los fariseos. Llevan a cuestas cada palabra que se les dice y sí que les incomoda y les queda retumbando en el ser. Salmo 50, 18. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Le está diciendo el Padre. Recuerda que estas son palabras. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Ojo. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Y entonces Jeremías, uno de los profetas que tanto corrigió a la humanidad para que llegaran a entender la palabra, a él cada vez que él abría la boca, todos sus conciudadanos querían matarlo o apedrearlo. Seguimos con las palabras del Padre. ¿Qué le dijo el Padre? ¿Qué le dijo el Padre a Jeremías para que le dijera al pueblo obediente en los tiempos de Jeremías? Jeremías capítulo 26. Si no me oyereis para andar en mi ley, dice el Padre que está en los cielos, la cual puse ante vosotros para atender las palabras de mis siervos, los profetas que yo he enviado desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído todavía. Yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Entonces, ojo que ahí es donde empieza la maldad de nosotros. Entonces, ojo porque yo aquí les estaba leyendo 26.4. ¿Sí o no? 26.4. Entonces vamos a leer 26, 7 y 8. Vamos a leer un poquito más adelante. La respuesta de una persona religiosa. Ya vimos a los fariseos. Ahora veamos a nuestro pueblo comportarse. El que no sabe de historia tiende a repetirla. Alguien muy sabio dijo eso, ¿no? Jeremías 26, 7, 8 dice: y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías a decir eso, que ustedes tienen que llevar la ley en su boca, tienen que estar en su ser. Lo mismo que les acabo yo de decir los pasados 38 minutos. Y pille lo que dice esta gente. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que el Padre le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo: de cierto morirás. Yo espero que ustedes no quieran echarme mano a mí porque les estoy diciendo Perdón. Léanselo. Esa es la tarea para esta semana. No tiene que leer. Ahí les voy a poner lectura. Jeremías, capítulo 26 al 29. Todo lo que Jeremías y las pestes de Jeremías, o sea, las pestes que el Padre tenía que decirle a este pueblo. Esperemos que este pueblo no sea usted y esté escribiéndolo a usted mismo, que vive en la carne, porque no puede vivir en el espíritu. ¿Sí o no?
En Jeremías 44:4 dice, y envía a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar. Eso lo repite varias veces en el libro de Jeremías. Ya no hay profetas, pero pues ya me tienen a mí predicador. Y yo estoy llevando el mismo mensaje que los profetas llevaban. Y yo no soy profeta, porque yo no quiero por ningún motivo, razón o circunstancia ser profeta, porque los profetas fueron hasta Juan. Yo no soy profeta. Pero llevo el mismo mensaje hoy día. No hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Es todo lo que está buscando él. Que no se haga una cosa abominable ante los ojos del Padre. Pero como siempre, nosotros no oímos muy bien. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su mal, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos y en minúscula. Jeremías 44:6. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como hasta el día de hoy. Por no hacer caso, por no pararle bolas, por no pararle sentido a esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis queridos hermanos y hermanas? Este es el mensaje. Deje su camino impío. ¿Y cómo hace eso? Pensando en la ley, en el pecado y en la sangre que Jesús derramó. Toda conversación que usted tenga tiene que estar involucradas esas tres partecitas. La ley, el pecado y lo que dijo Jesús. Si en su conversación no sale ninguna de las tres, ¿qué tan espiritual puede ser usted? El espiritual no es el que anda yendo vestido de blanco y bien compuestico, que nunca dice nada y dice nada, y ese tipo tan espiritual. Es que es tan espiritual. Yo creo que hoy día se nos aparece Jesús y no nos va a parecer para nada espiritual. Fastidioso. Diciéndonos las cosas feas en frente de todo el mundo. Y no lo vamos a ver espiritual, porque nuestro concepto de espiritual es alguien pulcro, como los fariseos en su tiempo, como los sacerdotes y los curas hoy en día. Esos son espirituales para nosotros. Esa es la imagen de espiritualidad que tenemos. Y tenemos que romper con eso, porque eso no es ser espiritual. Espiritual es tener usted en su boca, en su lengua, la ley, el pecado y las palabras de Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, ustedes son un remanente de Israel, un pueblo escogido por el Padre. Él fue el que los escogió. Usted no escogió al Padre, Él lo escogió a usted. Pórtese, compórtese como tal. Salga de ella, pueblo mío, en nombre de Yeshua HaMashiach. Yo oro. Amén. Nos ponemos de pie. Te damos gracias, Padre, por estas palabras. Ponlo en lo profundo de nuestros corazones, no solamente para oírlas, sino para hacerlas, porque tú eres grande, poderoso y único. Envía un gran ejército de ángeles para que nos ministre, nos enseñe tu ley, tus palabras, oh Jesús. En nombre de Yeshua HaMashiach yo oro. Amén. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom.